Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Bueno, hoy vemos a una familia con su bebé pequeño que ha trepado la cerca fronteriza en Tijuana para pasar al lado estadounidense. Pero estos migrantes no llegaron muy lejos. Después de saltar el muro, una serie de cercas a lo largo de la línea internacional patrulladas por oficiales de los agentes fronterizos de Estados Unidos los detuvieron. Las autoridades mexicanas han dicho que hasta 1000 personas de esta caravana migrante centroamericana ha saltado o bordeado las cercas para llegar a Estados Unidos. La madre dice que esta decisión de cruzar era su única opción entre la vida y la muerte. Porque son ya problemas ya políticos y entre familias. Entonces ya nosotros ya nos apeligra la vida, entonces mejor por eso decidimos huir y venirnos a tomar el riesgo de cruzar al otro lado. 14 de diciembre del 2018, Ruth del Salto los saluda. En este viernes, comienzo de fin de semana, vamos a iniciar con el repaso de la actualidad internacional, dándoles los buenos días a todos. Una niña de 7 años, de origen guatemalteco, es hoy el símbolo de la migración ilegal. La pequeña, de la que se desconoce su identidad, ha muerto mientras se encontraba bajo custodia de la patrulla fronteriza luego de ser arrestada junto con el padre en la región de Lordsburg, en Nuevo México. Según informaron las autoridades migratorias federales, esta niña murió por deshidratación y conmoción más de 8 horas después de ser arrestadas. Fuentes cercanas a la patrulla fronteriza indicaron que la niña, que fue trasladada a un hospital de El Paso vía aérea, llevaba varios días sin tomar agua ni consumir alimentos. El padre y la niña viajaban con un grupo de 163 personas que se entregaron a las autoridades estadounidenses. Las autoridades investigan numerosas amenazas de bomba enviadas por correo electrónico en Estados Unidos y en Canadá. Varias organizaciones en ambos países sin vínculos aparentes entre sí, como universidades, periódicos y centros judíos, recibieron estas amenazas. La policía ha aconsejado a la ciudadanía permanecer vigilante y alertar de actividades sospechosas que puedan representar una amenaza a la seguridad pública. En la ciudad de Ottawa, las autoridades han informado que el autor o los autores de esta amenaza solicitaron el pago de cantidades indeterminadas a través de Bitcoin. Sheriff Checat, el presunto autor del atentado del martes en un mercado navideño en la ciudad de Estrasburgo, ha sido abatido la noche de este jueves. La operación federal se desarrolló en el barrio donde vivían los padres del sospechoso. Según los investigadores, el yihadista no pertenecía a una red, no contó con apoyos en su fuga. 2 personas fueron arrestadas hoy en relación a este ataque que dejó 3 muertos y 3 heridos. Lo que tenemos que hacer ahora es tener una confirmación formal de la identidad del sospechoso asesinado. Por supuesto, la investigación seguirá. Hasta ahora no hay indicios de que haya habido cómplices, pero la investigación continúa. Seguirá hasta el final para que se sepa toda la verdad y para que se garantice toda la seguridad del pueblo francés. Venezuela amanece hoy sin su periódico más importante. 75 años después, el diario El Nacional, la rotativa se ha apagado. Este medio se suma a más de una decena de diarios en el país que en los últimos años han dejado de circular debido a la falta de papel y los hostigamientos constantes del régimen de Nicolás Maduro a medios independientes. Comunicadores y directores de medios condenan que El Nacional deje de circular en edición impresa y que solo puede informar a través de las plataformas digitales. NTN 24 ha conversado con el presidente editor del diario, Miguel Enrique Otero, quien aseguró que va a continuar informando y haciendo frente a esta censura que a su juicio intenta imponer el régimen de Maduro. La realidad es que nuestra audiencia va a seguir subiendo, no va a decrecer, va a subir. Sin embargo, claro, nosotros somos un periódico referencial histórico, 75 años, el gran periódico referencial de Venezuela, y nos obligan a suspender el impreso por razones de un gobierno autoritario. No porque hayamos tomado la decisión empresarial de hacerlo, como hay algunos periódicos que están tratando de hacerlo poco a poco. Pero bueno, es nuestra realidad y nosotros somos unos guerreros. Nos cierran una puerta, abrimos otra. Nosotros, El Nacional, es un periódico guerrero, que siempre ha sido un periódico que ha estado en la batalla, en la lucha por sus valores, por la democracia,
por la denuncia, por todo eso que hace de un periódico como El Nacional una especie de gran patrimonio venezolano de la libertad y de la democracia. El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, ha explicado que su gobierno decidió apoyar la reelección como secretario general de la organización de Luz Almagro. Según Trujillo, el organismo necesita un líder fuerte. Esta semana, en entrevista exclusiva con NTN24 y Noticias RCN, el presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró también que su país apoya la eventual reelección de Almagro. ¿Colombia es de los países que apoya a Almagro como secretario general de la OEA para su reelección? Se lo digo con esta claridad, sí. El secretario general Almagro debe ser reelegido. Ha mostrado un gran compromiso en la defensa de la Carta Democrática Interamericana. Ha mostrado un gran compromiso al denunciar los atropellos de la dictadura de Venezuela. Ha mostrado un gran compromiso en propiciar la reflexión del continente sobre la crisis migratoria detonada por la dictadura de Venezuela. Creo que ha sido un secretario general comprometido con la defensa de los instrumentos que tenemos en el continente para hacer valer los derechos y proteger la democracia. La constructora Odebrecht ha sido inhabilitada en Colombia por 10 años para celebrar contratos con entidades oficiales como consecuencia de los actos de corrupción en este país. Asimismo, ha recibido una multa por 251 millones de dólares. Con esta decisión, las autoridades locales acogieron la solicitud hecha por el Procurador General, Fernando Carrillo, para proteger la defensa del patrimonio público. Según la Fiscalía General de Colombia, la compañía ha pagado sobornos por 28.3 millones de dólares para hacerse con el contrato de la carretera llamada Ruta del Sol 2. Y en Australia, un grupo de niños que padecen distintas enfermedades ha sido sorprendido por Santa Claus. El espíritu navideño llegó para los menores con la aparición de Papá Noel en el puente del puerto de Sydney. 15 cantantes del coro infantil de la ciudad entonaron villancicos para los niños que hacen parte de una reconocida fundación que tiene como objetivo alegrar la vida de los infantes que sufren algún tipo de enfermedades. Ho, 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 ho! Merry Christmas! Merry Christmas! She's adorable. Y la representante de Estados Unidos en el concurso de Miss Universo se ha disculpado por haber hecho unos comentarios sobre el nivel de inglés de dos participantes del certamen que se celebra en Tailandia. En un video que fue difundido a través de redes sociales, la candidata estadounidense aparece con las representantes de Colombia y de Australia riéndose del nivel de inglés de las representantes de Camboya y Vietnam. Medios internacionales le reprobaron el suceso y han calificado el hecho como un acto de xenofobia. La película Roma del director Alfonso Cuarón ha sido proyectada gratuitamente a 3.000 espectadores en una función nocturna en los jardines de la antigua residencia presidencial de México. La fama que ha ganado la cinta de Cuarón ha atraído tanto al público como la curiosidad también de conocer la ex residencia presidencial, cuyo jardín fue acondicionado con una pantalla de cine y sillas para recibir a los espectadores. Desde el pasado 1 de diciembre, la Residencia de los Pinos ha sido abierta como centro cultural luego de que el presidente López Obrador rechazara ocuparla. Hablamos ahora de los cuadernos de la corrupción, un escándalo de sobornos que sacude a la clase política y empresarial de Argentina. Ha tomado un giro inesperado con la citación ante tribunales de Franco y Gianfranco Macri, padre y hermano del presidente Mauricio Macri. Fueron citados este jueves en Buenos Aires ante el juez Claudio Bonadío. Solo se presentó Gianfranco a primera hora de la mañana. Sus abogados han pedido suspender la comparecencia del padre por motivos de salud. Esta solicitud va a ser evaluada por el tribunal luego de que se haga una revisión médica. Los Macri deben responder a unas denuncias de que la empresa Autopistas del Sol pagaba regularmente cuantiosas sumas para conseguir licitaciones de obras viales. Precisamente la lucha contra la corrupción ha sido una de las bases de la campaña de Mauricio Macri y en sus discursos siempre ha insistido en la necesidad de un Estado transparente. El padre y el hermano del presidente argentino Mauricio Macri deberán rendir indagatoria ante un tribunal de Buenos Aires por el escándalo de pagos de coimas conocido como cuadernos de la corrupción. Franco y Gianfranco Macri fueron citados a responder por el supuesto pago de sobornos para que su grupo constructor Sogma obtuviera una concesión de 2 tramos de autopistas durante el gobierno del expresidente Néstor Kirchner entre 2003 y 2007.
Los cuadernos de la corrupción es un proceso que comenzó a mediados de este año, como una investigación por supuestos sobornos millonarios que habrían pagado importantes empresas a cambio de obtener contratos de construcción de obra pública, cuando gobernaron Cristina Kirchner y su esposo Néstor, ya fallecido. La citación a Franco y Gianfranco Macri se produce luego de declaraciones del exdirector del órgano de control de obras viales, Claudio Uberti, quien se acogió a la figura de arrepentido y colabora con la justicia. Vamos a saludar hasta ahora en Buenos Aires, Argentina, a Jorge Arias. Él es director de la consultora latinoamericana Polilat. Un buen día, gracias por estar con nosotros en la mañana de NTN 24. Buenos días, Ruth, un gusto estar con ustedes. Señor Arias, gracias por aceptar esta llamada. El presidente Macri, que tuvo cargos de responsabilidad también en empresa familiar, antes de incursionar como dirigente de fútbol y luego pues en la política, no ha comentado el caso. Sus ministros apenas han declarado que el gobierno respeta la independencia de la justicia. ¿Cuánta prueba hay hasta el momento para implicar tanto al hermano y al padre del mandatario, que justamente en campaña dijo que va a luchar contra la corrupción y apoyar la transparencia? Bueno, las pruebas, según quien las mire, son suficientes como para involucrar en este proceso judicial al padre y al hermano del presidente, y según otra parte de la grieta de la sociedad argentina, nada va a ser suficiente para involucrarlos, porque lamentablemente, como en toda guerra sucede, la primera baja es la verdad. También en la Argentina, producto de esta artificial grieta que divide a la opinión pública, nos encontramos en una situación donde las pruebas no parecen suficientes. De hecho, los hechos que está investigando el juez Bonadío son de tanta antigüedad. Existía semiplena prueba que la justicia no aceptó en su momento, desechó, incluso para el enriquecimiento ilícito del expresidente Kirchner y de su difunto marido. Nada parecía suficiente cuando ellos tenían el poder. Pareciera que nos estamos enfrentando a una situación parecida ahora bajo la presidencia del presidente Macri, que no hace más que corroborar algo que Oxfam y Claxo denunciaban en un informe que publicaron hace apenas un mes y que titularon, me parece con muy buen criterio, Democracias Capturadas, donde hablan de élites económicas y políticas que en nuestra América Latina lamentablemente utilizan a la democracia en beneficio propio. Y esto inevitablemente trae consecuencias. Hoy en Buenos Aires, aunque queda tapado por las secuelas o precuelas posiblemente de este nuevo impacto del Me Too argentino que involucra a personajes de la farándula, el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, el organismo más confiable en medición de la pobreza de estas décadas, acaba de anunciar ayer que estamos con 33,6% de pobreza en la Argentina, y lo que es peor, que la pobreza en los niños alcanza al 52%. O sea que 1 de cada 2 niños está en estado de pobreza en la Argentina. Esa pobreza es creciente e indudablemente en el gobierno de los Kirchner era una democracia en beneficio de unos pocos, que promovía la desigualdad y la pobreza, mitigada apenas por planes sociales o pequeñas dádivas a los sectores más desprotegidos. Y este mismo modelo, bajo otro nombre, bajo otro ropaje, es el que ahora lo que algunos denominan los dueños de la Argentina, los empresarios más poderosos personalizados en el presidente Mauricio Macri, están gestionando como una gestión de gobierno democrática. Creo que el mayor problema para la democracia, para los argentinos que vamos a enfrentar ahora un nuevo proceso electoral, es estar encerrados en esta trampa donde parecen dos opciones diferentes, Macri y Cristina, y en definitiva son la expresión de esto mismo, estas democracias capturadas por minorías que promueven la desigualdad. Señor Arias, ahora hablando un poco de esta causa que justamente surge de los cuadernos de apuntes que durante años llevó el chofer del Ministerio de Planificación, indaga sobre el supuesto pago de sobornos en bolsos con dólares en efectivo por parte de empresarios.
lo decíamos, a cambio de concesión para la construcción de obra pública entre el 2003 y 2015, periodo que corresponde a los mandatos de Néstor Kirchner, ya fallecido, y a su esposa Cristina Fernández. ¿Cuánto podría complicar o afectar al gobierno de Macri que su empresa familiar esté involucrada o investigada? Sí, yo me atrevería a anunciar pesimistamente que muy poco va a traer de claridad esta etapa judicial sobre esta situación, fundamentalmente porque ya ayer Gianfranco Macri hizo su exposición en tribunales, el padre de Mauricio está en un estado de salud que le impide aparentemente hacer una declaración judicial coherente, por lo tanto no va a declarar y él aparecería eventualmente más involucrado en esta cuestión, pero de todos modos ya ayer Gianfranco desplegó la estrategia judicial que viene siguiendo el gobierno en distintas causas y la familia Macri en particular en esta. Los Macri no somos responsables, todo se maneja a través de fideicomisos, la participación es mínima, nosotros no decidíamos nada, éramos dueños de una parte del capital y no de todo. Por lo tanto, esta estrategia ya se utilizó con el Correo Argentino, también otro gran escándalo donde el gobierno le perdonó deuda a la empresa de los Macri. También sucedió cuando hace algún tiempo salió una ley de blanqueo que el Congreso explícitamente excluía en la ley a familiares de quienes están en el poder, y el presidente con un decreto de necesidad y urgencia incluyó a sus familiares. O sea que, permítame ser poco optimista, creo que ha sido bueno que al menos el juez Bonadío, que tenía esto como un elemento colateral de la causa, haya llamado a los familiares del presidente a declaración, y veremos cómo continúa esta causa. Estamos juzgando hechos sucedidos hace casi 20 años y por la aparición de un cuaderno que un cuidadoso chofer tomaba nota de los procesos de coimas, y allí aparece la declaración de un arrepentido, Claudio Uberti, que en aquel momento, en los primeros años de la gestión de Kirchner, administraba la relación con las concesionarias viales, que confesó que cada mes estaba obligado por el expresidente Kirchner a recaudar $150.000 en efectivo de cada uno de los concesionarios viales. Bueno, uno de los concesionarios viales era precisamente la empresa Macri, de 2 corredores viales, y por eso se presume que entregaban estas cifras mensualmente. Vamos a agradecer a Jorge Arias, él es director de la consultora latinoamericana Polilat, hablando sobre la familia Macri, que está siendo investigada precisamente por estos cuadernos de la corrupción. Gracias por haber estado con nosotros, señor Arias. Un buen viernes. Gracias, muy buenos días. Los periodistas de NTN 24 en Miami, Nueva York y Washington tienen la agenda informativa de lo que es noticia a esta hora. En la Unión Americana vamos a hablar del Senado, que se ha apartado de la doctrina del presidente Donald Trump y condena al heredero, al príncipe saudí, por la muerte del periodista Jamal Khashoggi. La Cámara Alta ha aprobado la retirada del apoyo estadounidense a la campaña militar saudí en Yemen. Emiliana Molina, periodista de NTN 24, tiene el reporte hasta ahora. Emiliana, un buen día. Buenos días. La medida le da un plazo de 30 días a la Casa Blanca para retirar las tropas de Estados Unidos que estén ubicadas en Yemen, menos las que estén dedicadas a combatir a las facciones locales de Al Qaeda. La medida se aprobó en el Senado con 56 votos a favor y 41 en contra, pero la iniciativa no tendrá consecuencias inmediatas, pues en la Cámara de Representantes se aprobó frenar la votación sobre esta legislación a este enero, cuando los demócratas tengan el control. Para ese entonces, ambas cámaras podrían dar luz verde a la medida y mandarlo al despacho Oval. Hoy estamos hablando en contra del régimen de Arabia Saudita, el que no permitiremos que pasen adelante con su aventura militar. Este ahora es de forma unánime aquí en el Congreso de los Estados Unidos. Es una declaración en la que hemos dicho que el príncipe de la corona, Mohammed Salman, es responsable de la muerte de Jamal Khashoggi. Eso es una fuerte declaración. Trump ha definido a Arabia Saudí como un gran aliado en la región y se ha opuesto a que el asesinato de Khashoggi cambie las relaciones entre ambos países.
por lo que la aprobación de esta medida es vista como un revés político para el mandatario. El Senado también añadió una resolución para señalar al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman como el responsable del asesinato de Khashoggi. La coalición árabe, apoyada por Estados Unidos, que ha admitido ataques en los que han muerto decenas de civiles, entró en el conflicto del Yemen en marzo de 2015, momento en el que se recrudeció la guerra que ha causado la peor crisis humanitaria del mundo, según la Organización de Naciones Unidas. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, un buen día. Gracias por ese reporte. Vamos a hablar ahora de la Fiscalía Estatal de Nueva York, que ha revelado el contenido de una acción legal contra dos grandes establecimientos comerciales que presuntamente estaban vendiendo juguetes para niños contaminados con plomo. De acuerdo con la querella, Target y Walmart han puesto a disposición del público estas piezas con niveles tóxicos hasta 10 veces mayor al límite permitido en Estados Unidos. El tema lo tiene Alejandro Rincón. Adelante, Alejandro. Hola, feliz viernes para todos. De acuerdo con la Fiscalía Estatal de Nueva York, entre los años 2015 y 2016 despegó esta investigación en la que fueron recolectadas muestras de kits de juguetes para niñas, en este caso en particular, que eran distribuidos bajo el nombre comercial de Crazy Jewels. Estos kits de juego, de acuerdo con los fiscales a cargo de la investigación, tenían algunos elementos como pulseras u otros elementos para la creación de joyas. Esto todo en estos kits de juego para niñas que contenían niveles de plomo de entre 120 y 980 partes por millón de plomo. Actualmente el nivel federal permitido de este tipo de elementos, de acuerdo con las líneas federales de los Estados Unidos, es solo de 100. Las autoridades pusieron en alerta a los distribuidores, en este caso las grandes cadenas Walmart, Target y también al importador de estos kits identificado como La Rose, con el objetivo de que tomaran acciones afirmativas de forma tal que no solo se cesara la distribución de estos elementos, sino que a futuro se evitara que siguieran su circulación. Sin embargo, ante la negativa de estas empresas de implementar estas medidas requeridas por las autoridades, es que se ha emprendido esta acción legal. A propósito, la fiscal estatal de Nueva York entregó las siguientes declaraciones. Ningún padre debe tener que preocuparse porque el juguete de su hijo pueda ser tóxico. Como alegamos, estas compañías importaron y vendieron juguetes con niveles peligrosos de plomo tóxico, poniendo en peligro la salud de los niños de Nueva York y violando la ley. Nuestra demanda busca hacer rendir cuentas a estas compañías. La Fiscalía Estatal de Nueva York ha precisado adicionalmente que aun cuando en pleno inicio de la temporada navideña, cuando hay miles de padres en todo el país que justo se apresuran a comprar juguetes, entre ellos algunos de los que estaban en distribución, la cadena ha sacado la mayor parte de estos kits. Sin embargo, todavía no se han tomado estas acciones reparativas de forma tal que se blinde realmente al público alrededor de los Estados Unidos para que estos juguetes con altos niveles de plomo no lleguen a manos de los menores de edad. Y es por esta razón que la causa continuará, al menos hasta que haya o un acuerdo o la justicia emita una sentencia a raíz de esta querella. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Alejandro, gracias por ese reporte y preocupación. Vamos a Miami inmediatamente, a Florida. Este estado, hay un guardia de penitenciaría central, ha intercambiado comida y cigarrillos por favores sexuales a una reclusa o con una reclusa. El hombre de 31 años ha sido arrestado y es acusado de conducta sexual inapropiada entre un empleado del centro de detención y un preso, según un comunicado de prensa de la oficina del sheriff del condado de Volusia. La noticia enseguida con Paola Serna. Paola, un buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El pasado mes de octubre, las autoridades del centro de la Florida iniciaron esta investigación después de recibir denuncias por parte de las reclusas de la cárcel del condado Volusia sobre el comportamiento inapropiado en temas sexuales por parte de un oficial en su contra. Después de realizar esta investigación, pues fue detenido el oficial Christopher Harvey, de 31 años, a quien se le acusa de haber tenido estas conductas sexuales inapropiadas en contra de las reclusas, las cuales intercambiaba por cigarrillos y por llevarles algunos alimentos. Hay por lo menos 3 casos de estas denuncias del oficial, quien hasta este momento se conoce que logró salir en libertad después de haber pagado una fianza de $5,000. La información desde Miami, soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenos días. Buen día, Paola. Gracias. Vamos.
Continuamos con La Mañana. Seguimos con más del programa La Mañana de NTN 24, hablando de la oposición en Bolivia. Los opositores al presidente Evo Morales han colgado en algunas calles y puentes de La Paz estos muñecos con mensajes de rechazo a la postulación del mandatario de las elecciones del 2019. Acompañadas de frases como Evo asesino de la democracia, los detractores exigen que se respete el resultado del referéndum del 2016. A esta protesta simbólica, el alcalde de la ciudad ha reaccionado y ha ordenado que fueran retirados por considerarlo una amenaza contra el presidente. Los hechos ocurren de manera simultánea a estos anuncios de huelgas de hambre que algunos opositores van a tomar como medida de presión para que no se cumpla la candidatura de Evo Morales. En California ha sido rescatado un hombre que cayó en un ducto de grasa de un restaurante en la población de San Lorenzo. Personal de la oficina del sheriff del condado de Alameda han llegado al sitio después de que un ciudadano reportara la emergencia. En un comunicado, las autoridades han informado que el hombre estaba completamente cubierto de grasa y había quedado atrapado de tal forma que no podía moverse. Investigan qué hacía el sospechoso ahí, pues no trabajaba en el restaurante. Y la Unión Europea no da garantías a Theresa May para ayudarla a que se apruebe el Brexit. Los países que continúan en el bloque económico han rechazado otorgar a la primera ministra ayuda legal vinculante que facilite la ratificación del acuerdo de salida, donde la salvaguarda para Irlanda plantea problemas. La decisión se conoció en una conferencia de prensa tras la primera jornada de la cumbre europea en la que el Brexit ha sido protagonista. Francia se prepara nuevamente para una jornada de protestas este fin de semana. El gobierno de Emmanuel Macron va a implementar el mismo operativo de seguridad del pasado 8 de diciembre para evitar este sábado alteraciones del orden público durante las movilizaciones convocadas por los llamados chalecos amarillos. 89.000 agentes de las fuerzas del orden, apoyados por camiones con mangueras de agua, incluso blindados, pertenecientes a la gendarmería, van a desmontar barricadas y van a ser desplegados en todo el país. De ellos, 8.000 van a vigilar la capital. Macron presentó el pasado lunes una serie de medidas económicas para intentar aplacar la crisis, la más grave de sus 19 meses de mandato. Y el presunto autor del atentado del día martes en un mercado navideño de la ciudad de Estrasburgo ha sido abatido la noche de este jueves. La operación policial se desarrolló en el barrio donde vivían sus padres, los padres del sospechoso, que fue identificado como Cherif Chekat. Según lo investigado, este yihadista no pertenecía a una red terrorista. La policía francesa localizó y abatió el jueves en Estrasburgo a Cherif Chekat, el presunto autor del atentado del martes en el mercado de Navidad en esta ciudad al este de Francia. Estoy feliz por eso, porque creo que facilitará el retorno a lo que yo llamaría una vida normal. Diría basado en los valores que son nuestros, de nuestra historia, basado también en nuestro estilo de vida. Todo eso ahora puede realizarse más fácilmente. Cherif Chekat formaba parte de los soldados del Estado Islámico. Según aseguró poco después de su muerte, la agencia de propaganda de la organización yihadista Estado Islámico. El hombre fue abatido en el barrio de Neudorf, a donde había huido después del ataque y donde se había desplegado un gran dispositivo policial el jueves por la noche. En el intento de detención, Cherif Chekat disparó contra un equipo de la Policía de Seguridad Pública que respondió. El sospechoso fue detectado por 3 agentes de policía cuando deambulaba en la calle. El martes, el presunto atacante, con múltiples antecedentes penales, fichado por su radicalización islamista en prisión, entró en el centro histórico de Estrasburgo, en medio del mercado de Navidad, y abrió fuego. La policía había ido a detenerlo a su domicilio el martes por la mañana por un caso de intento de homicidio, pero logró escapar. La sección antiterrorista de la Fiscalía de París se hizo cargo de la investigación. Bueno, y ha sido entonces catalogado como un lobo solitario el atacante de este mercado navideño en Estrasburgo, que fue abatido el día de ayer. Un equipo periodístico de NTN 24 y Noticias RCN ha llegado hasta Tona, esta población colombiana señalada por el presidente Maduro como el presunto campo de entrenamiento de mercenarios para asesinarlo. Es un pueblo pequeño, está ubicado en el departamento de Santander, a 200 kilómetros de la frontera con Venezuela. El alcalde y los pobladores de este sitio se sienten ofendidos por estos señalamientos del líder chavista.
Con indignación recibieron los habitantes de Tona, Santander, las declaraciones del gobierno venezolano por la presunta presencia de mercenarios en su territorio. Porque atentan definitivamente con lo que durante tantos años se ha construido aquí, que es hacer de Tona un remanso de paz. Tona, ubicado a 47 kilómetros de Bucaramanga, tiene una estrecha vía de acceso por donde no podrían circular vehículos de gran tamaño. Supuestamente tanques y balístico por dónde. Si mira, escasamente estamos tratando de pasar los dos. Es un pueblo de buenas costumbres, fachadas hermosas, gente dedicada a la agricultura y con un clima paradisiaco. Las verdaderas armas es el asadón, la pica, en el campo, sí, los señores que cultivan el campo. Ese mandatario venezolano es loco. ¿Quién le cree a él? Nadie. Algunos turistas lo escogen como destino por su tranquilidad. Sus habitantes coinciden que lo único que nace en esta región es el agua que surte a los bumangueses y productos frescos como la cebolla junca, el café y la papa, y no planes de ataque contra un régimen. La comunidad está indignada por estas apreciaciones del señor presidente de Venezuela porque no corresponden a la realidad. Según creencias locales, por estas tierras pasó Simón Bolívar cuando era un camino de herradura. Sus habitantes quieren que su municipio sea conocido a nivel mundial por su belleza y no por el infundado desprestigio desde otro país. Venezuela amanece sin su periódico más importante. 75 años después, la rotativa del diario El Nacional se ha apagado. En medio se suma además a una decena de diarios del país que en los últimos años han dejado de circular debido a la falta de papel y también los hostigamientos constantes del régimen de Maduro a los medios independientes. NTN 24 está en el lugar de la noticia con nuestro periodista Oliver Fernández. Oliver, un buen día. Un buen día para ti, Ruth, y para todas las personas que nos ven a esta hora. Así es, 75 años se dicen fácil y bueno, nos encontramos prácticamente en el corazón de lo que es el diario El Nacional. Acá están sus rotativas, como tú puedes observar. Y como pueden observar nuestros queridos televidentes, pues están paralizadas, se paralizaron la madrugada de este viernes. Sin embargo, hemos hablado con los trabajadores, con los periodistas, con los empleados, y ellos han dicho que bueno, que esto es un por ahora, porque están seguros que de alguna manera este periódico va a volver a salir a la calle. El tiraje de este importante periódico en los tiempos buenos, como decimos acá, era de aproximadamente unos 700.000 ejemplares solo en una semana, por decir de alguna manera. Y también los domingos, por ejemplo, eran como unos 250.000 ejemplares que podían salir a la calle. Y bueno, es un periódico, Ruth, que prácticamente está en los genes de los venezolanos. Así nos los han dicho desde muy temprano en las calles, porque desde muy temprano estamos recogiendo la opinión de cada uno de los ciudadanos quienes de alguna manera lamentan que esto esté ocurriendo en Venezuela. Y recordemos que no es solamente el periódico El Nacional, también más de 100 medios de comunicación impresos se han cerrado en el país, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. También vale destacar, Ruth, que bueno, también pudimos conversar o vimos también un video que circuló a través de las redes sociales de Miguel Enrique Otero, que decía que esto era un por ahora y que evidentemente es un luto para los venezolanos que este periódico, que ha sido referencia no solo nacional sino internacional, pues no pueda seguir circulando por ahora. Y recordemos que la Corporación Maneiro, esta corporación que maneja el gobierno nacional, es la que tiene el monopolio y de alguna manera pues decide a qué periódico le da la oportunidad de poder acceder al papel para que pueda salir a las calles. También, bueno, vamos a escuchar entonces qué fue lo que dijo Miguel Enrique Otero. La realidad es que nuestra audiencia va a seguir subiendo, no va a decrecer, va a subir. Sin embargo, claro, nosotros somos un periódico referencial histórico, 75 años, el gran periódico referencial de Venezuela, y nos obligan a suspender el impreso por razones de un gobierno autoritario. No porque hayamos tomado la decisión empresarial de hacerlo, como hay algunos periódicos que están tratando de hacerlo poco a poco. Pero bueno, es nuestra realidad y nosotros somos unos guerreros. Nos cierran una puerta, abrimos otra. Nosotros, El Nacional, es un periódico guerrero, que siempre ha sido un periódico que ha estado en la batalla, en la lucha por sus valores, por la democracia, por la denuncia, por todo eso que hace de un periódico como El Nacional una especie de gran patrimonio venezolano de la libertad y de la democracia. Ruth, y ahora vamos a entrevistar a Osvaldo Tovar. Él es el que hace mover este corazón, de alguna manera que este corazón, bueno, pueda latir
Osvaldo, tú tienes 21 años en la empresa. Coméntanos qué significa esto para ustedes. Bueno, son 21 años de servicio. No soy el corazón de la máquina, no la hago latir, lo hace latir todo el equipo de trabajo y yo hago mi mejor esfuerzo en la coordinación de esto. Un equipo de trabajo que hoy se siente triste, con una vista nublada, de incertidumbre, sin saber qué va a hacer, tomando en consideración de que lastimosamente por una decisión gubernamental nos vemos en la obligación de apagar la máquina temporalmente, porque tenemos fe de que en algún momento vamos a regresar con más fuerza en cuanto al impreso y dándole fuerza a la democracia, a la libertad de expresión, que es el bastión que siempre hemos sido para la sociedad venezolana y la sociedad del mundo, una sociedad sana, una sociedad que está ávida de información y nosotros seremos somos y seguiremos siendo ese bastión informativo para esta gente. Coméntanos qué fue lo que se vivió anoche cuando estaban, bueno, imprimiendo este último ejemplar que ustedes han dicho que es un por ahora. Mira, en esta noche se sintió incertidumbre, nostalgia, un apego enorme porque la operación se diera para garantizarle a nuestro lector un periódico de calidad que, aunque sea el último por ahora, sea una información que le sirva de recuerdo, ícono y de respaldo para que cuando retomemos nuevamente la circulación no se sienta el vacío que pudiera quedar en algún momento. ¿Qué te dice la gente en la calle? Está muy molesta porque somos el único medio hasta ahora que ha enfrentado este régimen con fuerza, con tenacidad, sin temor, haciendo ver con claridad la noticia, lo que realmente sucede, independientemente si gusta o no gusta a ciertos sectores. Nosotros somos un medio de comunicación totalmente amplio, abierto y sincero, y la gente necesita esa información para salir a la calle. Gente que se levanta a las 6 de la mañana, lee el periódico y ya sabe a qué enfrentarse. Mucha gente que le sirve de información académica, le sirve de muchas cosas el periódico. Bueno, la información que tengo de la gente es que hay mucha insatisfacción por esta salida introspectiva por una situación gubernamental. Bueno, Ruth, ahora también quisiéramos entrevistar al gerente general del periódico El Nacional, Jorge Macriniotis, y quisiéramos saber, bueno, qué se siente en esta oportunidad tan difícil que están viviendo ustedes con prácticamente un cierre temporal en las calles. Bueno, esto es un luto. O sea, esto realmente es un luto, es una tristeza lo que estamos pasando. Es una trayectoria, es una tradición. Tienes que tener en cuenta que por lo menos yo aprendí a leer con El Nacional. O sea, el venezolano en esencia es entregado a lo que hace. Yo desayunaba con una arepita, me leía el periódico, salía, y si no me leía el periódico lo tenía al lado. Entonces es marca país, es parte de mi tradición, es parte de mi genética. El Nacional es eso, entonces es muy triste, pero el cambio puede ser positivo, hay que enfrentarlo de la mejor manera. El venezolano no se queda sin El Nacional va a evolucionar, el Nacional viene, en un 2019 viene fuerte, nosotros no vamos a descansar, el venezolano no se queda solo ni se apaga la información, eso es importante decírtelo, porque el Nacional, que es la batalla constante por la libertad de expresión y el derecho a la libre información, seguirá dando la talla de una manera más divertida y evolucionada. Así que llegaremos a más lugares, seremos más contundentes y nos mantendremos ahí. Muchísimas gracias al gerente general del diario El Nacional, Ruth. Para hoy se tiene previsto que acá se realice una rueda de prensa con el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa, también el Colegio Nacional de Periodistas y, por supuesto, los periodistas venezolanos apoyando a este importante diario que, recordemos, ya tiene 75 años. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde acá, desde las rotativas del diario El Nacional. Volvemos contigo al estudio. Gracias a Oliver por ese reporte, el sentir de quienes han trabajado durante este tiempo, un periódico que tenía 75 años, una tradición, como bien lo decía ese venezolano, sentarse a tomar una taza de café, una arepa y leer las noticias del acontecer mundial y local, ahora solo por medio de la web. Gracias a Oliver Fernández, vamos aquí a un corte comercial, ¿sí? Corte comercial y enseguida vamos a hablar de lo que no cesa, la arremetida del gobierno de Maduro contra el gobierno del presidente Iván Duque de Colombia. Continuamos con La Mañana. Y van a seguir viniendo aquí
Bueno, y no cesa la arremetida del régimen de Maduro, Nicolás Maduro, contra el gobierno de Iván Duque. El canciller venezolano ha insistido en las acusaciones de un supuesto complot para derrocarlo y asesinar al mandatario venezolano, orquestados por Estados Unidos y Colombia, ha dicho. Dijo que es la chispa de un eventual enfrentamiento. El Ministerio de Defensa de Rusia reveló en estos días imágenes de los ejercicios militares conjuntos con la Fuerza Aérea de Venezuela. Ahí vemos estos bombarderos procedentes de Moscú que llegaron a Venezuela y llevaron a cabo un vuelo continuo de 10 horas sobre el Mar Caribe en un simulacro en el que también se realizaron pruebas de interacción en el aire con aviones venezolanos. Son las primeras imágenes que se conocen dentro de uno de los bombarderos rusos. La secuencia hace parte de los ejercicios militares conjuntos con la Fuerza Aérea Venezolana. Según reveló el Ministerio de Defensa ruso, los dos bombarderos, que cuentan con capacidad para transportar armas nucleares, sobrevolaron el Caribe por cerca de 10 horas sin interrupción, lo que sería una demostración de la autonomía de vuelo de estas aeronaves. Solo por hacer un cálculo, un vuelo comercial Caracas-Miami puede llegar a tener una duración total de 4 horas. Sin embargo, es el tiempo que gasta un avión convencional de pasajeros, que podría llegar a una velocidad máxima de 871 kilómetros por hora. Velocidad que supera con creces el bombardero tipo Tu-160, que puede alcanzar los 2.220 kilómetros por hora. En parte es por lo anterior que la presencia de estos aviones ha elevado las alarmas en la región. Yo creo que no podemos dejarnos provocar, no podemos dejar que Venezuela empiece a emplear este tipo de maniobras como herramientas de provocación. Obviamente el continente debe estar alerta. Esto no es solamente un acto inamistoso con Colombia, sino es un acto inamistoso frente a un continente. Algo que parece no importarle a Nicolás Maduro. Así que las aeronaves vienen y van a seguir viniendo equipos militares de otras partes del mundo a compartir con nosotros. Sin embargo, la tensión parece va a disminuir, ya que según el gobierno estadounidense, con información entregada por representantes de Moscú, las aeronaves abandonarán territorio venezolano este viernes. Saludamos aquí en nuestro set de la mañana de NTN 24 al almirante David René Moreno, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Militares de Colombia. Gracias por estar con nosotros, almirante. Ruth, muy buenos días. Gracias por la gentil invitación. Un buen día para usted. Y la pregunta es, ¿cuál fue el mensaje de la llegada de estos bombarderos rusos a Venezuela y qué espera con ello Nicolás Maduro? A ver, yo creo que aquí estamos hablando de algo mucho más profundo. Para mí es la supervivencia de un sistema político que ahora se llama lo que es el socialismo del siglo XXI, pero es un nombre disfrazado de lo que es el comunismo, que falló a nivel mundial. Aquí estamos viendo que se están enfrentando nuevamente dos grandes potencias. Rusia, que trata de quitarle la hegemonía a los Estados Unidos en la trastienda de su territorio. Está entrando acá en un terreno que es muy lejos de su propio territorio, totalmente, donde se puede generar un conflicto en lo cual el de una parte debilitaría, digamos, políticamente a los Estados Unidos, pero también les sirve, como ocurre en la mayor parte de las guerras, como un escenario para poder vender sus armas. Si nos acordamos, en este año, en el año 2018, en el mes de marzo, el señor Putin salió a hablar de las armas invencibles de Rusia. Hablaba de unos misiles que se pueden lanzar desde aviones con velocidades 3 veces en la velocidad del sonido, lo cual hace que sean muy difícil poderlos destruir. Pero también habló, por ejemplo, de otros misiles que pueden, según él, pasar por los polos y llegar a cualquier blanco sobre la Tierra. Entonces es un escenario donde él puede poner las armas que están fabricando los rusos a la disposición y a la venta de muchos de sus países. Pero vemos también cómo la política de Rusia en este momento, en manos del señor Putin, está apoyando a lo que yo podría llamar los chicos malos del barrio. Veamos lo que pasa con Siria. ¿Quién apoya al presidente de Siria? Rusia. ¿Y quién está apoyando a Maduro particularmente? Rusia también. Claro, y justamente en esta semana, almirante, decía textualmente el presidente de Colombia en una entrevista a NTN 24, los que defendemos la democracia no podemos caer en este discurso belicista del dictador, refiriéndose a Nicolás Maduro. Eran las palabras de Iván Duque que le dio en entrevista a NTN 24. En esta entrevista
respondió también a la grave inquietud que plantean la llegada de estos aviones, poderosas aeronaves, en un hecho que ha generado tensión a nivel mundial, porque Estados Unidos estaba muy descontento con este envío. Y aseguró que Nicolás Maduro tiene como estrategia crear este demonio invasor para perpetuarse en el poder. Usted decía, esto es una forma también de quererse mantener. ¿De qué forma lo mantiene a él sentado en Miraflores el hecho de traer estos bombarderos rusos? Me parece que el señor Maduro está haciendo, primero que todo, con esas declaraciones irrespetuosas, inclusive amenazando la seguridad de los colombianos. Así es sembrar las bases para que en un momento determinado pueda atacar a Colombia para generar un nacionalismo desaforado dentro de los hermanos venezolanos que le permita bajo esa figura atornillarse en el poder. Si Maduro se va el 10 de enero, tiembla el comunismo que quieren implantar. ¿Quiénes? Rusia. Porque a pesar de que la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas desapareció cuando vino la perestroika, el pensamiento del comunismo no se ha perdido. Todos estos países luchan por lograr una hegemonía mundial. Y esa hegemonía del comunismo en manos de los cubanos, que están manejando como marionetas y como títeres a varios de los gobiernos del área, entre otros Venezuela, son los que están tratando de implantar en Colombia, con la ayuda de algunos ilusos, el comunismo también en nuestro país. No quiere decir que la izquierda sea mala, no, la izquierda puede ser buena. Lo malo son los intereses que ellos están en este momento tratando de lograr para llegar al poder en nuestro país. Brevemente, ¿cuán grave, grave, cuáles son la amenaza real de haber tenido estos bombarderos que dicen que se van el día de hoy, ¿no? Lo dijo Estados Unidos, el cielo venezolano, estos bombarderos rusos que dicen tienen un alcance gravísimo, son portadores de estas armas poderosas, o sea, una campaña como de quizás un poco intimidación, amedrentamiento. Yo tengo esto, los rusos están aquí en mi territorio. A ver, hablemos de estos bombarderos. Correcto, los bombarderos son aviones con capacidad de volar 2.3 Mach, o sea, son supremamente rápidos, con un gran alcance, tienen 4 tripulantes, pueden tener dentro de las armas misiles que puedan portar cabezas nucleares, lo cual indiscutiblemente es una amenaza. Así es. Pero aquí lo que hay es un amedrentamiento. Nos están amenazando no solamente a los colombianos, sino es la seguridad de toda la América, porque es traer a unos aviones que representan un peligro real para la seguridad mundial, diciéndole a todos los vecinos en el área aquí de América Latina, mire lo que pasa, si ustedes tratan de hacer algo contra mí, lo que no va a hacer Colombia, porque Colombia siempre ha estado dentro del derecho y no se deja ni intimidar, ni se deja amedrentar por estas declaraciones. Él dice, aquí están estos aviones que me defienden, pero lo mismo va a ocurrir dentro de muy pocos días cuando vengan los buques que prometió Irán que iba a enviar al Mar Caribe en apoyo también de las políticas de Venezuela. Pero algo que es mucho más complejo, así como en el año 2013, 2 aviones más o menos de las mismas características violaron el espacio aéreo colombiano y se presentaron las reclamaciones oficiales ante el gobierno ruso. Estos buques iraníes también van a estar aquí posiblemente en apoyo a las políticas de los chicos malos del barrio, como es este señor, violando la soberanía de nuestras aguas territoriales. Eso siempre tratando de generar un conflicto para que, apoyados en ese conflicto, diga el señor Maduro, yo estoy defendiendo la democracia y la existencia de una democracia que según él existe en su país. Qué lamentable. Yo quiero mucho a todos los hermanos venezolanos y me da mucha tristeza cuando los veo aquí en nuestras calles pidiendo limosna, pidiendo algo para comer, porque huyendo de su país están tratando de buscar una mejor calidad de vida, una calidad de vida que sea digna de los seres humanos. Algo que no se le garantiza en su país y que, es más, dicen que no sucede, porque los del gobierno de Maduro dicen que esto son situaciones inventadas por los medios de comunicación, por la oposición, por los colombianos y los estadounidenses. Gracias, almirante David René Moreno, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares de Colombia. Un buen viernes para usted. Gracias, Ruth. Lo mismo, buen fin de semana.
Comunicadores y directores de medios están condenando que El Nacional deje de circular en edición impresa y que solo puedan informar a través de plataformas digitales. Su presidente y editor, Miguel Enrique Otero, asegura que va a seguir trabajando por la democracia de Venezuela y que el cierre de este periódico no puede considerarse como una derrota. Justamente nuestro periodista en Madrid, Marcelo Moncayo, se encuentra a esta hora con Miguel Enrique Otero en Madrid. Marcelo, adelante. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la mañana. Hoy, luego de 75 años de tener una versión impresa, el periódico más importante, más influyente de Venezuela, El Nacional, deja de circular en papel. Todo esto debido a las restricciones, a la falta de acceso al papel, precisamente por las decisiones tomadas ya hace algún tiempo por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Para hablar sobre esto y lo que significa para el periodismo venezolano, el periodismo latinoamericano, estamos con don Miguel Enrique Otero, director del periódico El Nacional. Don Miguel, gracias por estar con nosotros, como siempre, en NTN 24. Gracias a ustedes. ¿Qué significa esto? Después de 75 años, su periódico, espero que por un tiempo corto, no va a poder salir nuevamente impreso. Es un duelo porque es el periódico referencial de los venezolanos, es el periódico que ha dado las grandes peleas por la libertad, por la democracia, y es el periódico donde ha habido la gran discusión de ideas, el periódico más pluralista del país, y es un periódico pues reconocido no solamente como el periódico más importante de Venezuela, sino reconocido internacionalmente. Claro, es una batalla que ha durado 15 años, que es la batalla contra la hegemonía comunicacional. Cuando Chávez colocó en el Plan de la Patria la palabra hegemonía comunicacional, la gente no entendía muy bien qué era aquello, pero en la práctica ya sabemos lo que es el modelo cubano en el largo plazo. Ellos fueron cerrando las ventanas de la libertad de expresión, silenciaron a la radio y la televisión, que siguen estando con los mismos dueños, es el sector privado, pero ellos no sacan absolutamente nada porque tienen una legislación de discrecional y punitiva que les impide sacar nada. Usted dice que ahora la nueva opción es las plataformas digitales, pero el régimen de alguna manera también controla ese tipo de servicios. ¿Cómo ustedes van ahora a poder ofrecer un servicio accesible solo a través de los formatos digitales? ¿Es viable en Venezuela tener un periódico digital? Bueno, ellos primero silenciaron la radio y la televisión, después a través del suministro de papel acaban con los periódicos impresos, queda la web. Obviamente la web en Venezuela está sometida a un bloqueo permanente, puntual, discrecional. O sea, no todo el mundo no tiene acceso. Ellos bloquean páginas. En NTN 24 está bloqueado, por ejemplo. Ellos bloquean páginas, ellos restringen el acceso a Internet. Con el periodismo ciudadano, ellos reprimen a los tuiteros, al que ande con una fotografía y colocando cosas en las redes sociales. Tampoco es que ahí es la ventana más abierta. O sea, los que viven afuera, los que viven en Colombia o en Madrid o en cualquier otra parte, se van a sentir beneficiados porque ahora tenemos una doble redacción haciendo cosas en la web del Nacional. Pero los que están dentro de Venezuela están sometidos a los bloqueos del gobierno. La idea de ellos con esta hegemonía comunicacional es que desaparezca todo tipo de información distinta a la que ellos controlan y todo tipo de opinión distinta a la que ellos controlan. Muy amable, gracias. Fueron las palabras de don Miguel Enrique Otero, director del periódico El Nacional, que como ustedes ya lo escucharon, hoy difunde su última edición impresa luego de 75 años de haber ofrecido también ese servicio a través del papel, y ahora solo estará disponible en versión digital. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto, Marcelo. Vamos aquí a seguir con más, pero luego del corte comercial, y vamos a regresar con Tailandia. NTN 24 está en el lugar de la noticia, la sede del certamen de belleza del Miss Universo 2018. Conectados para saber sobre el proceso, la antesala del Miss Universo que va a realizarse este domingo en NTN 24 en el sitio de la noticia. Y antes de terminar, vamos a ver qué es noticia en este viernes. Imágenes que están circulando en el mundo entero. Una familia con su bebé pequeño que ha trepado la cerca fronteriza en Tijuana para pasar al lado estadounidense, pero estos migrantes no llegaron muy lejos. Después de saltar el muro, hay una serie de cercas a lo largo de la línea internacional patrulladas por oficiales de los agentes fronterizos de Estados Unidos. Entonces ellos fueron detenidos por estos oficiales. Las autoridades mexicanas han dicho que hasta 1000 personas de la caravana migrante centroamericana ha saltado o bordeado las cercas para llegar a Estados Unidos.
Una niña de 7 años de origen guatemalteco es el símbolo de la migración ilegal. Esta pequeña, de la que se desconoce su identidad, ha muerto mientras se encontraba bajo custodia de la patrulla fronteriza luego de ser arrestada junto a su padre en la región de Lordsburg, en Nuevo México. Según han informado las autoridades migratorias federales, la menor murió por deshidratación y conmoción más de 8 horas después de ser arrestados. Fuentes cercanas a la patrulla fronteriza han indicado que la niña, que fue trasladada a un hospital de El Paso vía aérea, llevaba varios días sin tomar agua ni consumir alimentos. El padre y la menor viajaban con un grupo de 163 personas que se entregaron a las autoridades estadounidenses.